Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema evolución histórica del derecho de propiedad en el capitalismo y el socialismo. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca todo lo relativo a la evolución histórica del derecho de propiedad durante el capitalismo y el socialismo, aplicando este conocimiento al caso concreto. Entonces entraremos a ver la propiedad en el capitalismo. Las instituciones fundamentales del capitalismo son propiedad privada, mercados libres, competencia, división del trabajo y cooperación social. Si bien cada una de estas instituciones es relevante por sí misma, algunas de ellas puedan y deberían ser tratadas de modo agrupado, tal como es el caso de la propiedad privada y los mercados libres. El capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos escasos de manera eficiente y el capitalismo sirve como fuente para generar riqueza. A efectos conceptuales es la posición económica social contrario al socialismo. Un sistema capitalista se basa principalmente en que la titularidad de los recursos productivos son de carácter privado. Es decir, deben pertenecer a las personas y no a una organización como el Estado. Dado que el objetivo de la economía es estudiar la mejor forma de satisfacer las necesidades humanas con los recursos limitados que disponemos, el capitalismo considera que el mercado es el mejor mecanismo para llevarlo a cabo. Por ello cree necesario promover la propiedad privada y la competencia. Otros nombres con los que se denomina el capitalismo desde su origen son economía de libre mercado o economía libre, aunque tanto los mercaderes y el comercio existen desde que surgieron las primeras civilizaciones. El sistema capitalista no apareció hasta el siglo XIII en Europa. El capitalismo fue el sistema económico que sustituyó al feudalismo en gran parte del mundo. Antes del capitalismo, el trabajo era una obligación que derivaba de vínculos de servidumbre señorial de la esclavitud o como obligación sociomoral de uno mismo hacia su comunidad. El capitalismo surgió para proponer el trabajo a cambio de capital, sueldos, en vez de por servidumbre o esclavitud, de ahí su nombre. Las características del capitalismo son, los principios básicos del capitalismo son defensa de los derechos individuales, propiedad privada de capital y de medios productivos, libertad de empresas, mediante la cual es posible llevar a cabo proyectos empresariales o ponerle fin. El mercado competitivo, lo cual supone que el precio de intercambio se da por la interacción de oferta y demanda, con la, con la menor injerencia posible del Estado. En este mercado con múltiples opciones y alternativas de productos, entre los cuales los individuos tienen la posibilidad de escoger, en él se conforman las decisiones de demanda y oferta que dan lugar a los equilibrios y a los precios. El papel del Estado en el capitalismo, la principal tarea del gobierno, según el capitalismo, es controlar los fallos de mercado. Además, debe de evitar que el sistema derive en situaciones de abuso y de fomentar la competencia. Bajo este concepto existen diferentes tipos de sistemas derivados como el capitalismo monopolístico, el capitalismo financiero o el neocapitalismo. Los defensores de la privatización de los medios de producción a menudo argumentan que la empresa privada es por lo general mejor gestora del control y dirección que el Estado, al cual la burocracia o sus muchas responsabilidades impiden desarrollar esta tarea de manera eficiente. Además de que cuando una empresa es pública son los ciudadanos los que se encargan con las posibles pérdidas resultando de una mejorable gestión. En cambio, cuando es privada es la propia empresa la que asume todo el riesgo. Aunque la economía neoclásica contemporánea rechaza algunas de las suposiciones de los primeros filósofos que sustentaron la economía clásica, se ha sostenido que la economía neoclásica sigue siendo influenciada por el legado de la teoría moral natural y el concepto de derecho natural, lo que ha llevado a la presentación del intercambio privado de mercado y los derechos de propiedad privada como derechos naturales inherentes a la naturaleza.
Los liberales económicos, definidos como aquellos que apoyan una economía de mercado impulsada por el sector privado, consideran que la propiedad privada es esencial para la construcción de una sociedad próspera. Sostienen que la propiedad privada de la tierra garantiza que esa tierra será puesta en uso productivo y su valor protegido por el propietario. La propiedad privada también atribuye un valor monetario a la tierra, que puede ser utilizada para el comercio o como garantía. La propiedad privada, por lo tanto, es una parte importante de la capitalización de la economía. Entraremos a ver el derecho de propiedad en el socialismo. El socialismo es un sistema de organización económica y social que se basa en el control de los medios de producción y del patrimonio público, con el fin de alcanzar una sociedad más equitativa. El socialismo contempla que todas las personas son iguales con la necesidad de acceder a los mismos bienes y recursos naturales de un país. Por eso propone que el control social sea la base para la prosperidad y para garantizar la igualdad y la libertad. Se opone al capitalismo que defiende a la propiedad privada de los medios de producción y que permite las decisiones individuales en el mercado. Considera al capitalismo como un sistema injusto en el que el poder de la riqueza recae en una minoría. El socialismo es una corriente filosófica, político, social y económica y una ideología que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Incluye teorías políticas y los movimientos asociados con tales sistemas. La propiedad social puede ser pública, colectiva o cooperativa. El socialismo implica, por tanto, una planificación y una organización colectiva, consciente de la vida social y económica orientada a la satisfacción de necesidades. No obstante, hay muchos tipos de socialismo y no existe una definición única que las englobe a todas, siendo la propiedad social el elemento común compartido por todas sus diversas formas, cuyo objetivo es sortear la ineficiencia y crisis tradicionalmente asociada con la acumulación de capital y el sistema de ganancia en base a la explotación laboral. Los marxistas hacen una distinción entre propiedad privada y propiedad personal, definiendo a la primera, que es la propiedad privada, como los medios de producción, haciendo referencia a la empresa privada basada en una producción socializada y mano de obra asalariada, mientras que la segunda, que estamos hablando de la propiedad personal, son los bienes de consumo o cosas producidas por un individuo. Históricamente, hasta el desarrollo del capitalismo, el término propiedad designaba a la tenencia de tierra. A partir de entonces, el término propiedad comenzó a utilizarse para referirse a la propiedad sobre los medios de producción. Desde entonces, en su acepción común, se han expandido para abarcar a las posesiones personales y a la propiedad no productiva que poseen los individuos. En una sociedad socialista, toda propiedad privada sería expropiada por el Estado, convirtiéndola en propiedad pública, en comunitaria. Los economistas socialistas generalmente argumentan que las relaciones de propiedad privada limitan al potencial de las fuerzas productivas en la economía. Cuando la actividad productiva se convierte en una actividad colectiva, el papel del capitalismo se hace redundante como propietario pasivo. El socialismo confía en la propiedad social, eliminará las distinciones de clase entre los propietarios y los trabajadores y lo considera que es un componente esencial para el desarrollo de un sistema económico postcapitalista. La propiedad privada ha sido cuestionada por varias corrientes políticas de izquierda como el anarquismo, el comunismo. Según la teoría comunista y socialista, por ejemplo, la propiedad de los medios de producción debe de ser común. Esto está en claro contraste con el liberalismo económico, que propone la privatización, ya que según los liberales un dueño privado maneja mejor su empresa y recuerdo mejor que un burócrata estatista que maneja dinero de otros. La meta del socialismo es construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica, la iniciativa personal, la cooperación moral de un individuo, eliminando las compensaciones estratificadas por esfuerzo, promoviendo estructuras políticas y económicas de distribución, como por ejemplo el seguro social.
Entonces, vemos que las características de un socialismo, las principales características son la propiedad pública, es decir, es la característica central de una economía socialista, en la que los medios de producción y de distribución son controlados y regulados por el Estado, con el objetivo de mantener una sociedad justa, a diferencia del capitalismo, donde la propiedad privada se reparte de manera desigual entre los ciudadanos. La planificación económica. En la economía socialista, todas las actividades económicas, producción, distribución, intercambio y consumo, son planificadas y coordinadas por una autoridad central del Estado, para producir solo lo que es necesario y evitar remanentes. No está impulsada por las leyes de la oferta y la demanda, como ocurre en el capitalismo, donde existe una sobreproducción innecesaria. La sociedad igualitaria también es otra característica en el sistema socialista. La riqueza es distribuida de manera igualitaria entre los ciudadanos para que no recaiga en manos de una minoría. De esta manera pretende desintegrar las clases sociales y equiparar el acceso a los bienes y servicios para toda la sociedad. Otra característica es la falta de competencia en el mercado. En el mercado socialista no existe la competencia, dado que el Estado es el único emprendedor y quien controla los precios. No existe la elección del consumidor, solo puede comprar lo que el Estado provee. Este tipo de intervención pretende evitar la explotación laboral y el monopolio del mercado. El sistema socialista se caracteriza también por el Estado que administra los medios de producción de toda la sociedad, de modo que son las empresas estatales o las cooperativas con autogestión de la clase obrera las que se ocupan de dar impulso a la economía. El objetivo primordial del socialismo es construir una sociedad injusta con un reparto igualitario de la riqueza. Una sociedad, justa con un reparto igualitario de la riqueza. Para eso necesita que los medios productivos sean administrados por una autoridad central y no por la propiedad privada. Muchas gracias, jóvenes. Eso ha sido todo en cuanto a la evolución histórica del derecho de propiedad en el capitalismo y el socialismo. Muy buenos días.